Bueno, vamos a continuar con la parte del desarrollo basado en capas. En el video anterior ya habíamos hecho una inserción. Recuerden que estoy usando una base de datos SQL Server que tiene 4 tablas. Estoy trabajando solamente con la tabla de empleados por ahorita, pero sería algo similar para manejar las demás tablas. Recuerden que se recomienda, no es una regla, se recomienda que la capa de negocios se haga una clase por cada tabla para que no sea demasiado grande. Se puede hacer una sola clase para todas las tablas, se podría hacer, pero se convertiría en un código muy grande, ¿no? Entonces se recomienda, porque el patrón de diseño nos da mayor orden, se recomienda que pues ocupes por cada tabla una clase de la lógica de negocios, ¿no? Bueno, pues entonces retomamos el tema. La capa de acceso a datos, ayer la separé, la vuelvo a separar porque esa ya la tenemos en un proyecto independiente, porque ahí hicimos las funciones, digamos que genéricas, para hacer una modificación, para hacer consultas, para hacer diferentes operaciones a través de la tecnología de O.NET, y está en una biblioteca de clases, ¿no? De hecho, el día de ayer la revisábamos, aquí está. Esto no es parte de la de acceso a datos porque esto iría en la parte de la lógica. Bueno, de hecho ya lo hicimos. Este tiene aquí el de hacer una conexión o abrir una conexión. Tiene el de consulta dataset, consulta data reader. Ahorita vamos a ocupar esos. Y el día de ayer hicimos con el de modifica un poco más segura, donde le pasamos los parámetros y la sentencia para hacer la inserción sobre la tabla de empleados, ¿no? El proyecto que estamos trabajando es este proyecto que estamos trabajando es un proyecto aparte, porque aquí estamos integrando, más bien es una solución aparte, una solución que contiene 3 proyectos. La solución se llama Demo Capas Web, y dentro de la solución tenemos 2 proyectos de biblioteca de clases, uno que va a representar la biblioteca de clases de las entidades, en donde voy a poner las clases que me van a servir para comunicar información de los objetos que ocupo entre las diferentes capas. Y la otra biblioteca de clases es la lógica de negocios de todo el proyecto. Pero recuerden que la lógica de negocios es una biblioteca de clases en donde ahorita solamente estoy haciendo una sola clase, que es la lógica de negocios para la tabla empleados. Lógica M le pusimos. Así tendría yo que hacer otra clase para lógica ticket, lógica compras y otra clase para lógica productos. O sea, 4 clases se recomienda. Les digo, no es una obligación, pero se recomienda que por orden, para que no crezca tanto las clases, podamos hacer esto, ¿no? Bueno, entonces esta nomás la tengo aquí abierta, la de mi clase de acceso a datos, mi clase que se llama eh, class acceso SQL, de que está dentro de la biblioteca de clases class mi acceso SQL. Solamente la tengo abierta aquí porque por si no me acuerdo, si necesito confirmar algo, pero la voy a pasar para otro lado, la voy a quitar. Y bueno, voy a cerrar todo esto para que no nos confundamos. De hecho, aquí tenemos los diferentes proyectos, tenemos los formularios, bueno, tenemos un solo formulario ahorita, tenemos la aplicación web y 2 aplicaciones de, este, dos proyectos de biblioteca de clases. La capa de entidades, que nada más tiene ahorita el puro empleado, que es el que está ocupando, simplemente con sus 2 propiedades, que va a representar a un empleado, a la tabla empleado. Y la biblioteca de clases, que tiene una sola clase, que representa a lo que sería la lógica de negocios para la tabla empleado, ¿no? Aquí ya teníamos un objeto global a la clase que nos va a permitir hacer uso de los métodos que tiene mi clase de acceso a datos. Y bueno, ya habíamos hecho la inserción el día de ayer. Ok, pues vamos a hacer ahora la parte de la consulta. La consulta, acuérdense que se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer con un contenedor tipo dataset, en donde los resultados los obtenga los obtenga y me los traiga en un contenedor tipo dataset. El dataset es un poco más persistente que el data reader.
Y bueno, el dataset es un poco más robusto. Además, el dataset se puede ahí incluso, quizás más adelante lo pueda yo hacer, el dataset incluso puedes convertirlo como en una base de datos, una copia de la base de datos completa. Le puedes hacer varios data tables, puedes hacer data relations, puedes filtrar sobre el mismo dataset, etcétera. Se puede hacer varias operaciones sin necesidad de ir a la base de datos, en donde el dataset incluso pueda ser tan robusto como una base de datos. Bueno, pero en nuestro caso ahorita solamente lo vamos a ocupar con la finalidad de mostrarlo o de mostrar los datos en un control, en un grid view, por ejemplo. Las consultas del dataset se hacen para que sean más vistosas en un grid view o se hacen cuando quieres preservar por más tiempo los datos, es más robusto. Mientras que las consultas con el data reader es cuando simplemente quieres hacer una consulta muy rápida, los datos no se van a estar visualizando tantas veces ni recorriendo tantas veces y simplemente quieres hacer algo muy rápido y mostrar los datos, ¿no? O por ejemplo cargar datos, ¿no? Luego hay listas desplegables en donde salen los países, las calles, las colonias, los municipios. Entonces ahí puedes hacer una consulta con un data reader y lo vas a visualizar en un control list view, en un list box, perdón, o en un control drop down list, ¿no? La lista desplegable. Pero en el video anterior ya comentaba yo que si vas a hacer la devolución de los datos, como todo tiene que llegar hasta la capa de presentación, como todo tiene que llegar hasta los controles que están en la capa de presentación, y la capa de presentación no tiene que hablar nada de acceso a datos, es decir, por ejemplo, la capa de presentación ni siquiera debe de tener el System Data o el System Data SQL Client porque precisamente su función no es interactuar con datos, no podrías regresar un data reader hasta acá. Por eso es lo que comentaba en el video anterior, al final del video anterior, la capa de presentación, que en este caso son nuestros proyectos web con nuestros formularios web, pues no va a tener que procesar ese data reader o ese dataset, sino que él simplemente va a recibir los datos y los va a visualizar en sus controles, pero no va a hacer procesamiento porque si no ya estaría hablando en términos del acceso a datos y entonces ya no estaríamos cumpliendo completamente con el patrón de diseño, las reglas del patrón de diseño. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si tú quieres devolver datos hacia la capa de presentación, pues la capa de presentación solo conoce datos naturales o nativos, digamos, ¿no? Entonces, tendrías que hacer el procesamiento del data reader, si lo quieres hacer acá, en la lógica de negocios, y ya devolver quizás un arreglo de cadenas o un arreglo de objetos, dependiendo de lo que te convenga, ¿no? Dependiendo de lo que te convenga. Por ejemplo, habíamos hecho un ejemplo en una sesión en donde queríamos guardar, o más bien queríamos mostrar a los nombres de los empleados y que al mismo tiempo cuando el usuario vea el nombre del empleado, nosotros internamente manejamos su ID, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la tabla, vamos a hacer aquí rápido la consulta. Si queremos revisar la consulta sobre la tabla empleado, precisamente, pues aquí están los nombres de los empleados y aquí están sus IDs, ¿no? Lo que queríamos visualizar es que esto es lo que va a ver el usuario, pero cuando el usuario elija alguno de estos, internamente yo voy a necesitar su ID, porque esa es la forma en cómo estoy relacionando, por ejemplo, aquí en el ticket, por ejemplo, aquí en la tabla de ticket, este, pues aquí no salen los nombres de los empleados, sale solamente su referencia a través de su ID, que es único. Entonces, por ejemplo, aquí no sabría quién es el empleado 1004 o quién es el empleado 189 hasta que yo vaya yo a la tabla y pues ya vea yo que el 189 es este o el 1004 es este, ¿no? Entonces, pues para que se visualice en el formulario podríamos visualizar esto en un drop down list o en un list box, pero internamente tenemos que manejar el ID. Entonces, en ese caso, nos conviene hacer una consulta con un data reader dentro de la capa de la lógica de negocios
Más bien, la lógica de negocio le va a decir a la capa de acceso a datos, oye, haz esta consulta donde me traigas todos los empleados, te traigas todos los datos, pero no voy a devolver el data reader hasta la capa de presentación, porque si no, ya no estaría cumpliendo con las reglas del patrón. Entonces lo que voy a devolver mejor va a ser un arreglo o una lista, puede ser una lista o un arreglo de objetos de de objetos de la clase empleado, de la capa de entidades que ya hicimos en el video anterior. Entonces ahora sí, si devuelvo un arreglo de objetos de empleado, pues la capa de presentación sí los conoce, sí los puede procesar y simplemente va a recibir el arreglo de la lista y los va a desplegar en su control de visualización, ¿sale? Hagamos primero ese. Entonces, si vamos a la clase de acceso a datos, a mi clase ahorita que estoy usando como acceso a datos, pues ya tenía yo aquí el método consulta data reader. El método consulta data reader te tiene la consulta, te va a pedir la consulta, te va a pedir la conexión abierta y te va a pedir un mensaje por referencia. Un mensaje por referencia igual por si algo ocurrió y él ya devuelve el data reader. Igual que este si ocurre algún tipo de error, bueno, primero aquí si nos damos cuenta ocupa un comando, luego ocupa el data reader, de una vez verifica si la conexión está abierta. Acuérdense que si la conexión era nula, pues quiere decir que no estaba abierta, por alguna razón no se abrió la conexión, no sé, algo falló. Entonces de una vez verifica que la conexión que le pases esté abierta. En caso de que es diferente de nula, bueno, pues entonces viene para acá, hace toda la consulta. Y lo mismo nos va a devolver el data reader. En caso de que haya habido algún error desde la sentencia de la consulta o algo, pues este contenedor también va a ser nulo. O sea, otra vez, si el contenedor es diferente de null, pues quiere decir que sí nos devolvió datos y que fue correcta la consulta. Si el contenedor data reader es nulo, pues quiere decir que ocurrió algún error y entonces no lo voy a poder procesar y entonces está vacío, ¿no? Aquí no se cierra la conexión porque el data reader depende de que la conexión esté abierta. Si la conexión se cierra, se pierden los datos del data reader. Entonces hasta que acabes de recorrer los datos del data reader vas a poder cerrar la conexión. ¿Sale? Bueno, entonces vayamos al proyecto, al demo capaz. Vayamos a la lógica de negocios. Aquí estamos, de hecho ya estamos ahí en la lógica del empleado, la lógica empleado. Entonces aquí hagamos el de un método. No puede devolver, acuérdense, no puede devolver un data reader porque si no, no lo podría procesar, no lo podría procesar la capa de presentación. Entonces aquí hagamos un método que devuelva un arreglo de objetos empleado. Recuerden que ya tengo a mi clase empleado, entonces le voy a decir que va a devolver un arreglo y entonces aquí le vamos a decir devuelve empleados con IDES. Es más, vamos a ser más específicos así, ¿no? Y entonces pues no voy a necesitar, en realidad prácticamente no voy a necesitar nada más que igual por referencia una cadena para el mensaje de salida que pudiera marcar algún tipo de error, ¿no? Entonces el método devuelve empleados con IDES te va a devolver un arreglo de empleados en donde ya te devuelve un arreglo de objetos de la clase empleado en donde pues ya son objetos de la clase empleado, ya tienen las dos propiedades. Recuerden que en la clase de entidades, en la capa de entidades, teníamos aquí al empleado que ya va a tener estos dos, el ID del empleado y el nombre, ¿no? Ok, bueno, entonces pues simplemente lo que tengo que hacer es mandar hacia allá, hacia abajo, hacia la capa de acceso a datos. Aquí estoy en la lógica, le voy a decir, oye, acceso a datos, hazte una consulta, vete a la base de datos y tráete todos los empleados con todos sus IDs. O sea, esta consulta que aquí tenemos. Esta consulta le dice la capa de lógica de negocios, acceso a datos, hazte esta consulta. Ah, pero me va a decir la capa de acceso a datos, sí, te la puedo hacer la consulta, pero pues me tienes que pasar ya una conexión abierta, me debes de pasar la consulta y me debes de pasar una variable string por referencia. Acuérdense, eso está desde la clase aquí. Desde la clase te dice pásame la consulta, pásame una conexión abierta y pásame
una variable string por referencia para que si hay algún mensaje que darte, te lo voy a dar en esa variable. Y además me va a devolver el data reader. ¿Sale? Bueno, entonces vayámonos a la lógica y entonces le voy a decir aquí, ok, vamos a hacer una SQL connection, una conexión temporal que me va a servir para abrir la conexión que me pide el método de consulta data reader. De una vez le voy a pasar la sentencia, vamos a ponerle que sea el query 1, vamos a ponerle ahí, es la consulta que copié del SQL, esa va a ser mi consulta. Y pues la variable por referencia va a ser el mismo parámetro que yo voy a recibir como parámetro por referencia desde la capa de presentación, ¿sale? Y entonces pues ya, lo primero que voy a hacer es abrir la conexión. Entonces voy a hacer conexión temporal que sea igual a mi objeto. Acuérdense que tengo un objeto global para utilizar todos los métodos de la clase de acceso a datos, que así se llama, objeto acceso. Voy a hacer el objeto acceso punto abrir conexión y me pide por referencia, pues le voy a pasar el mismo mensaje. Vamos a ponerle mensaje salida para que no se confunda. Así como le pusimos en el otro método, vamos a ponerle mensaje salida. Salida. Ok, mensaje de salida. Listo. Entonces ya se abrió la conexión, se supone. Aquí la estoy abriendo explícitamente porque acuérdate que la cierro hasta que acabe yo de recorrer el data reader. En la otra, si ustedes analizan en el video anterior, hacía yo aquí la misma apertura de la conexión dentro del llamado al mismo método. Porque el método se encarga de que una vez que realizó la sentencia de modificación, se encarga de cerrar la conexión. Incluso decíamos que la cierra y la destruye. Si ustedes se acuerdan, aquí estaba el método de modificar, está ahí abajo. Aquí está. Si ustedes se acuerdan, al final cerraba la conexión y la destruía, ¿no? Pero aquí como depende el data reader de que esté abierta la conexión, pues no la puede cerrar. Entonces, si necesito una referencia a ese objeto de conexión, entonces por eso la estoy abriendo la conexión explícitamente. El otro lo hice implícito. Aquí no, porque cuando acabe yo de recorrer mi data reader, si es que se devuelve bien mi data reader, pues ya cierro y destruyo la conexión, ¿sale? Bueno, rápidamente. Entonces ya tengo la conexión abierta, ya tengo el query, ya tengo la variable de salida para el mensaje. Entonces, pues ya lo llamo. Ah, bueno, necesito crear un SQL Data Reader para que vamos a ponerle atrapa datos. Es el que se va a encargar de atrapar los datos que me devuelva el método, ¿no? Y de hecho, lo inicializo con null, simplemente como una referencia. Entonces le digo atrapadatos va a ser igual a mi objeto acceso y ya le voy a decir aquí consulta reader y aquí me pide pásame cuál va a ser la consulta, pues la consulta va a ser la que tengo en query 1, pásame la conexión abierta, es la que acabo de abrir, que se llama cntemp, y pásame por referencia una variable que sea para que te devuelva un mensaje, pues va a ser el mismo mensaje de salida. Listo. Aquí, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Algo me está fallando aquí. Ok, es que aquí me equivoqué. No es otra cosa más que me dice que no puede convertir de qué. No puede convertir de data reader a data adapter. Sí, es que aquí me equivoqué. No puse data reader, puse data adapter. Entonces SQL data reader es me equivoqué, por eso no podía hacer la conversión. Listo. Ahora sí ya, se quitó el error. Atrapadatos es el data reader en donde me va a devolver los datos. Nuevamente aquí lo voy a validar. Si atrapadatos es diferente de null, pues quiere decir que estuvo bien, estuvo correcta la consulta, entonces quiere decir que no hubo error. Por el contrario, si atrapadatos es igual a null, pues quiere decir que ocurrió algún error al momento de ir allá al acceso a datos y no sé qué error, el error pues me lo va a dar aquí en el mensaje, ¿no? Entonces, si atrapadatos es diferente de null, quiere decir que sí hizo la consulta y
creo que trae datos, o al menos pienso que trae datos. Podríamos aquí validarlo muchas cosas más, no lo vamos a hacer tan a detalle. Este, simplemente aquí pues se supone que ya está el atrapadatos, ya está el data reader y la conexión sigue abierta porque pues no la he cerrado, no se cierra ya, si no se perderían los datos y entonces vamos a hacer el recorrido. Bueno, aquí lo que tendríamos que hacer entonces sería eh, construir nuestro nuestro arreglo de objetos. Tendríamos que construir nuestro arreglo de objetos, pero el problema es que no sabemos o no conocemos de antemano cuántos datos me va a devolver este atrapadatos. De hecho, no sabemos porque es una estructura de datos dinámica. Por eso se recorre con un while. Porque si supiéramos cuántos datos tuviéramos, cuántos registros o cuántos datos nos devuelve en el data reader, pues rápidamente haríamos un contador, pero no lo tenemos. Entonces, aquí mejor lo que nos convendría sería usar una lista, porque la lista no tiene capacidad, ¿no? Nos convendría mejor devolver una lista de objetos empleado. Entonces, porque la lista se va construyendo igual dinámicamente y no tiene un tamaño fijo. El problema de hacer un arreglo de objetos es que tendrías que dar de antemano un tamaño fijo y no lo podríamos saber o no lo podríamos conocer porque también esta es una estructura de datos dinámica que se recorre con un while. Mientras haya más datos, los puedes seguir recorriendo. Mientras ya no haya datos, pues ya se acaba. Entonces nos conviene mejor una lista. Lo cambiamos en vez de arreglo, lo pasamos a hacer una lista. Y entonces, pues aquí vamos a crear la lista, ¿no? Vamos a poner la lista de salida. Vamos a crear una lista de empleados igual. Vamos a ponerle lista salida. Vamos a hacer la lista de salida. Y esta simplemente se construye como cualquier clase. De hecho, así se puede poner su constructor. Estamos creando una lista. Y como es una estructura de datos dinámica, no tiene capacidad, se va creando en tiempo de ejecución, igual que este. Entonces, mientras los vamos recorriendo, pues lo vamos construyendo. Entonces, aquí vamos a hacer el recorrido. Mientras de mi atrapa datos pueda yo leer el siguiente registro, aquí, entonces, pues vamos a hacer el recorrido. Por eso es un while. Si tuviéramos de antemano un contador diciéndonos cuántos datos tiene mi data reader, pues se podría hacer con un for, pero debe ser con un while a fuerza porque es dinámico, no sabemos de antemano cuántos datos hay. Se podrían hacer otras cosas, otra forma lógica de alguna manera para decirle cómo obtener los datos o cómo sacar ese contador, pero al final de cuentas se tendría que recorrer doble vez. Pero pues mejor lo cambiamos, en vez de un arreglo lo dejamos en una lista. Y entonces esta lista pues la vamos a crear, ¿no? Le vamos a decir aquí lista salida. Punto add, vamos a agregar un nuevo objeto y aquí le vamos a decir que vamos a crear un nuevo empleado, pero este objeto empleado lo vamos a agregar así tipo JSON. Le vamos a decir que va a ser su ID del empleado, va a ser igual al renglón o al registro actual del atrapadatos, el de la posición 0, porque ese es el ID, ese va a ser el ID. ¿Por qué? Porque pues está como en la consulta que tenemos aquí, ¿no? Este es el registro, este es el campo 0 y este es el campo 1. Digamos que ahorita mi data reader, como hizo un read, está sobre el primer renglón o el primer registro. Entonces este es el campo 0, este es el campo 1, digamos, o el dato 0 o el dato 1. Aquí me marca error porque pues este es de tipo object y este es de tipo entero, entonces hay que convertirlo o hacer un cast, ¿no? Acuérdense que un object se puede convertir en el tipo de dato que le indiques a través de un cast. Entonces le digo, sí, esto ya sé que esto es un object, pero conviértelo entero y pásalo para allá. Listo. Y para el siguiente campo, que es el de nombre, para el de nombre, este sería igual a atrapadatos del segundo campo o el segundo dato, es el 1. Y lo mismo, me está marcando error porque
Este me dice que no puede convertir, seguramente va a decir que no puede convertir de object a string, entonces lo mismo. Le hacemos un cast o aquí le podemos hacer el punto toString directamente. Cualquiera de los dos es lo mismo o es similar. Ok, ahí está. Entonces ahora sí, cada vez que haya un nuevo registro o renglón en el data reader, va a crear un nuevo objeto empleado en donde le va a poner su ID del empleado y su nombre del empleado. Y así estamos generando, al mismo tiempo que estamos recorriendo el data reader, estamos generando una lista de empleados. No sabemos de cuántos empleados. Bueno, aquí lo podríamos saber, son 7 empleados, pero no hay forma de saberlo acá. Entonces por eso optamos porque fuera una lista en vez de un arreglo. ¿Sale? Listo. Ya que acabo del recorrido, ahora sí, pues ya acabo de recorrer los datos, ya no tengo por qué tener la conexión abierta, entonces cerramos mi conexión temporal, la cerramos y la destruimos para que no haya rastros, listo, y ya acabamos, ¿no? Ya se acabó. Uh -huh. Bueno, por el contrario, si desde un principio ni siquiera me devolvió algo diferente de null, pues quiere decir que ocurrió algo, algo pasó, no sé qué pasó, eso lo sé aquí. De hecho, estoy viendo que esto debería de ir hasta abajo, porque puede ser que me haya devolvido diferente de null, o puede ser que me haya devuelto null, me haya devuelto null, y entonces pues de por sí en cualquiera de los dos casos yo abrí la conexión, la tengo que cerrar y la tengo que destruir, ¿no? De hecho, en caso de que no haya habido nada, pues no va a hacer nada. Bueno, vamos a reafirmar. No, ni reafirmar nada. Bueno, sí, vamos a reafirmar. En caso de que no haya habido nada, pues entonces mi lista de salida pues la hacemos null, que no tenga nada, porque no tiene caso. Y ya. El mensaje de error de que si estuvo bien o estuvo mal, ese ya viene desde acá. Y como está prolongado, se va a ir hasta la capa de presentación o a los formularios. Ok. Y pues ya nomás hacemos el return de mi lista de salida. Y eso es todo, ¿no? Ahí está. Así de fácil, vean. Entonces otra vez. Abro la conexión, genero un data reader que solamente es una referencia, invoco al método consulta reader de la capa de acceso a datos, obtengo los datos del data reader que me devuelve, creo una lista de empleados, si fue diferente de null el atrapadatos, el data reader que me está devolviendo, pues entonces lo recorro y voy creando la lista, si no, pues entonces la lista la hago null, cierro la conexión porque la conexión fue abierta acá, y devuelvo la lista de salida. Nuevamente, si la lista de salida es null, pues quiere decir que no, algo pasó mal en la consulta. Y si la lista es diferente de null, la lista de salida es diferente de null, pues quiere decir que tiene datos, ¿no? Fíjense cómo va todo ligado o entrelazado, ¿no? Perfecto, vamos a guardarlo. Vamos a compilar la lógica de negocios nada más. Le damos rebuild. Ahí nos está compilando la pura lógica de negocios. Bueno, aunque creo que hizo este y este. Aunque creo que hizo los dos, pero bueno. Creo que compiló la lógica. No, compiló la identidad y la lógica de negocios. No sé por qué. Pero bueno, la identidad de todas formas no servía. Listo. Ya está. Entonces así de fácil quedó mi lista. Y entonces, pues ya me puedo ir a mi capa de presentación, a mi aplicación web. Voy a mi capa de presentación. Voy a mi web form. Aquí en el web form, vamos a hacer aquí. Vamos a hacer algo que diga así como mostrar empleados. Mostrar empleados. Y aquí vamos a hacer lo que mencionábamos, ¿no? O sea, el usuario va a ver los nombres de los empleados, pero internamente nosotros vamos a manejar su ID, ¿no? Que eso ya lo habíamos hecho también en una sesión, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos a hacerlo en un drop-down list. Puede ser en un drop-down list, puede ser en un list box, cualquiera de los dos. Vamos a hacerlo suficientemente grande para que se pueda visualizar. Si tiene un nombre muy grande y muy raro, ahí lo aumentemos. Listo.
y aquí precisamente vamos a ponerle un botón que diga cargar empleados, ¿no? Otra vez no tengo aquí mis propiedades, a pesar de que ya las había puesto, no lo guardo. Ahí está, me gusta que esté ahí juntos. Listo, ya le puse ahí cargar empleados. Y pues simplemente, ¿qué vamos a hacer en cargar empleados? Pues otra vez vamos a ocupar el mismo objeto de la lógica de negocios. Me va a devolver una lista de objetos empleado. Aquí él sí conoce porque él sí tiene acceso a la clase de entidades, a la capa de entidades, y a la lógica de negocios es a lo único que tiene acceso. De hecho, no sé aquí si me marque que ya no se dio cuenta, pero ya hubo cambios en este proyecto. Ya lo debió de haber actualizado. Entonces simplemente aquí vamos a hacer una lista de objetos empleado. Una lista igual de objetos empleado. Vamos a ponerle la lista atrapa. De hecho es una referencia nada más porque voy a atrapar lo que me devuelva el método de mi clase de la lógica de negocios. Entonces se llama, voy a decir aquí, bueno, necesito también el mensaje. Acuérdense que necesito una variable de tipo string para el mensaje. Y le voy a decir la lista atrapa que sea igual a mi objeto de la lógica en su método devuelve empleados con IDES, y por referencia le paso la M que ahí tengo. Listo. Y nuevamente aquí tendríamos que validar. Aquí quizás eso sería un poco de lógica, ¿no? Porque digamos que vamos a hacer una condicional, ¿no? Si esta es diferente de null, pues quiere decir que si tiene datos, entonces los muestro. Si no, pues entonces algo pasó y de todas formas, bueno, el mensaje ese de todas formas lo íbamos a mostrar, ¿no? Creo que era el textbox 3, si no mal recuerdo, en donde estábamos poniendo los mensajes. Ahí vamos a mandar el mensaje, si haya sido bueno, haya sido malo, va el mensaje. Pero lo que sí necesito asegurarme es que si la lista atrapa es diferente de null, si es diferente de null, pues quiere decir que sí trajo datos. Y entonces lo que voy a hacer es limpiar mi control dropdown list 1. Lo voy a limpiar para que no tenga basura. Y luego voy a hacer el recorrido de esta. Como esta estoy seguro que sí tiene datos porque es diferente de null, la voy a recorrer y voy a mostrar los datos. De hecho, puedo hacerlo con un for each, un recorrido por instanciamiento, porque no tengo necesidad de saber cuántos elementos hay. El for each es un recorrido por instanciamiento, entonces le voy a decir para cualquier objeto empleado W que esté dentro de la lista que se llama lista atrapa, pues que haga el recorrido, ¿no? Aquí viene lo interesante. Ya limpié mi drop down list y entonces simplemente aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle el control drop down list 1 punto items punto add. Ahí voy a agregar un nuevo elemento, pero aquí voy a hacer un nuevo objeto que se llama un nuevo objeto list item, porque en el list item puedo tener la opción de pasarle un list item vacío. Ese no me sirve. Puedo pasarle un list item con una sola cadena para el texto, o puedo pasarle un list item en donde tenga un texto y un valor. Ese es el que me interesa, porque el texto es lo que va a ver el usuario y el valor va a ser su ID, que no se va a ver, pero que internamente va a estar asociado este texto con ese valor, ¿sale? Entonces aquí le voy a decir list item, el objeto w punto nombre, ese va a ser para el texto, y el objeto w punto id empleado, pero ahí hay que hacer un toString porque los guarda como cadenas, y acuérdense que el id del empleado es entero, ¿sale? Y ya, eso es todo. Si la lista no fue diferente de null, pues ya ni tengo que hacer el else porque pues no tiene caso, no voy a ni limpiar ni el drop down list ni nada,
así se queda. Y ya en el mensaje ya me tuvo que haber salido. Vamos a ver si es cierto, vamos a ejecutarlo. Se está recompilando todo. Se está abriendo ahorita mi navegador, está publicando en el Internet Information Service Express. Aquí está saliendo aquí la dirección. Y ahí viene mi aplicación web. ¿Sale? Bueno, vamos aquí a decirle cargar empleados. Aquí me dijo que la consulta fue correcta y aquí están los empleados, ¿no? Ya están ahí. Y no procesa el data reader la capa de presentación, ¿no? Ahí está. Listo. Y de forma interna, además de que se muestran los valores de los nombres, cuando yo hago clic en internamente tengo el internamente tengo asociado a ese nombre el ID correspondiente, ¿no? Y si no me creen, lo podemos validar rápidamente, ¿no? Rápido. Este, Recuerden que para que pueda hacerse válido el evento, porque el evento no se actualiza, hay que hacerle el auto postback. Hay que ponerlo en true. Uh-huh. Y entonces aquí vamos a hacer un textbox nada más, el textbox 4, solamente para que ahí cuando cambie yo del elemento seleccionado, pues visualice yo ahí su ID para que vean que sí lo tengo internamente. Entonces me voy a su evento, el drop down list selected index changed, y entonces ahí nada más le voy a decir en el textbox 4 punto text que sea igual al drop down list 1 punto selected value. El selected value me devuelve el valor seleccionado. Entonces ahora sí, lo volvemos a ejecutar. Nuevamente se recompila, le doy cargar los empleados, ahí está. Y cuando yo elijo uno, por ejemplo, a Marcelo Rojas, ahí está en el 1003. Ese es su ID y lo podemos confirmar acá. Marcelo Rojas, su ID es 1003, ¿no? Por ejemplo, podemos agarrar a Arturo Torres y debe ser el 8000. Y ahí está su ID. Y cualquiera podemos agarrar. Sale. Entonces ya está funcionando. Nuevamente, mi capa de presentación no tiene que saber que viene de un data reader. Él no sabe de dónde viene. Él sabe que solamente llegó una lista. Valida que la lista sea diferente de null y la muestra. Y ya, así de fácil, ¿no? Solamente faltaría ahora con un dataset, pero pues para no hacer más largo el video, aquí lo vamos a dejar. En el siguiente video vamos a ver algo parecido con consultas sobre un dataset. Pero acuérdense que lo interesante de esto es que no estoy procesando nada con el acceso a datos. Si está quedando muy limpio el formulario. El formulario, toda la funcionalidad está entre la lógica de negocios y entre la capa de acceso a datos. De hecho, las únicas que están trabajando la lógica es esto. Quizás aquí se ve un poco de lógica porque estuvimos haciendo el if. Bueno, pues eso es inevitable. Estamos validando que realmente esto se pueda integrar para ver que realmente no tenga datos. Pues quizás lo más lógico es esto. Esto es inevitable también porque pues necesitas visualizar en el control y no hay alcance desde el control más que acá. Bueno, se podría pasar el control a la lógica, pero no tendría caso porque la lógica de negocios no tiene que hacer funcionalidad de la capa de presentación, ¿no? Entonces, aquí está. Y nuevamente, la capa de presentación no tiene que hablar nada de datos, nada. No conoce System Data, SQL, nada. Y está bien pequeño el código, ordenado, ¿no? Ahora sí, si tengo algún problema, pues me voy a mi clase de lógica de negocios. En la clase de lógica del empleado, que es la tabla que estoy trabajando, ya tengo la inserción y ya tengo la lista. Es más, ya podemos interactuar, ¿no? Para concluir con esto, podemos interactuar. Ay, el error clásico.
Como estoy en otro lado, no estoy, tengo que darle que, vamos a darle que sea predeterminado el webform 1. Establecer como página de inicio, set at start page. Listo. Ahora sí, para que esté yo en cualquier lado, no me marque errores, no tenga yo ningún problema, puedo estar ahí y ya no me salga eso. Que no es un error, simplemente es que no tengo acceso a todo el servidor. Listo, ahora sí. Puedo interactuar aquí, por ejemplo, puedo poner el ID del empleado 8004 y que se llame Braulio Fernández. Listo. Insertamos un nuevo empleado. La inserción fue correcta, cargamos los empleados y aquí podemos ver que ya está Braulio Fernández con su ID 8004. Es más, podemos confirmarlo en la base de datos que se hizo la nueva inserción. Perfecto. Está funcionando. Y está desarrollado en capas y el formulario queda bien pequeño. El formulario tiene lo esencial para el manejo de sus controles. Todo el procesamiento y la lógica está dividido entre la capa de acceso a datos y la lógica de negocios. Bueno, ahí dejamos para el siguiente video consultas con dataset.